Bienvenido, bienvenida a Venta Inteligente, el programa que te ayuda a lograr tus objetivos de venta y aumentar la rentabilidad de tu negocio. Si eres vendedor, directivo de ventas, empresario o emprendedor, prepara papel y bolígrafo porque vamos a darte pautas y consejos concretos para mejorar tus ventas desde hoy. Soy Laura Fernández, directora de Enzimática, y estoy aquí para hablarte de cómo cerrar reuniones de venta, reuniones bien enfocadas y cerradas con los directivos de grandes empresas. Y gracias sobre todo a Carlos Sogorf, me escucharás una vez al mes en el podcast de Venta Inteligente. Hace tiempo que soy fan de Venta Inteligente. Desde el primer momento me di cuenta de que los consejos de Carlos son fruto de la experiencia. Creo que no hay, o por lo menos yo no lo he encontrado, otro podcast en el que se trabaje de forma tan racional los procesos de venta tal y como se están trabajando en este. Por eso, cuando Carlos y yo coincidimos en un evento y me propuso colaborar de manera estable en el podcast, solo pude decirle que sí. En Enzimática llevamos más de 5 años cerrando reuniones con empresas grandes como pueden ser, pues no sé, Sanitas, Conforama, Mafre, Microsoft, etcétera. Utilizamos una estrategia basada en un uso comercial de LinkedIn, de escritura de ventas y en el teléfono. Y además sabemos cómo ayudarte a conseguir que las grandes empresas se fijen en ti y en tu negocio. Por eso surge este podcast, porque queremos enseñarte nuestras estrategias. Si quieres aprender cómo contactar solo con altos cargos y directivos de grandes empresas para poder cerrar acuerdos más grandes, puedes suscribirte a nuestro blog en enzimática.es o puedes escuchar este podcast. Hoy, por ser el primer episodio, quiero daros mi visión particular de un programa en el que Carlos resolvía una consulta que le hice hace unas semanas. Pero antes te voy a contar por qué nos llamamos enzimática. Es algo que me preguntan los clientes habitualmente, ¿vale? Una enzima es una proteína que provoca reacciones y acelera procesos para que concluyan en éxito. Es lo mismo que se consigue cuando cierras una buena reunión de ventas. Es decir, provocas una reacción, el interés de tu cliente por ti, ¿vale? Aceleras un proceso, el proceso típico de reuniones, toma de contacto, envío de información, digamos que lo mejoras y lo aceleras. Y además consigues que ese proceso concluya en éxito. En este caso, el éxito es la venta. Por eso somos enzimática, nos llamamos así por eso, porque somos, digamos, la proteína que todo negocio necesita. Y ahora, tras haberte hablado un poquito de mí y de enzimática, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del tema por el que hoy estoy aquí. Como te decía, tras escuchar el episodio titulado Una reunión de ventas paso a paso, me gustaría completar algunos puntos que comenta Carlos. Quiero comentar, como digo, varios puntos sobre cómo una buena estrategia previa al cierre de la reunión mejora, primero, el trabajo previo a la reunión. Segundo, cómo mejora la presentación al entrar en la oficina de tu cliente. Tercero, cómo hacer que las preguntas de caracterización sean lo más profundas posible. Y cuarto, cómo utilizar los puntos de dolor antes de sentarte cara a cara con un posible cliente, ¿vale? Vamos a ver el punto número 1 del capítulo de hoy. Vamos a hablar del trabajo previo a la reunión. En el minuto 3, más o menos, Carlos habla del trabajo previo que debe hacer un comercial o alguien especializado en el cierre de reuniones antes de intentar cerrar una reunión. Puede ser, es muy probable que no conozcas de nada a la persona con la que quieres sentarte a negociar, ¿vale? O incluso puede ser que no sepas quién es esa persona dentro de la empresa en la que quieres entrar como proveedor, ¿vale? Por suerte, hoy en día tenemos Internet, tenemos las redes sociales y sobre todo tenemos LinkedIn. Estamos todos de acuerdo, seguramente, que Internet es una enorme base de datos, tiene de todo, eso está muy bien, pero también tiene un enorme problema y es que toda la información que puede tener está desordenada, está desorganizada, a veces está actualizada, otras veces no, las fechas o cifras pueden ser o no ser reales, ¿vale? Puede haber de todo un poco. Por eso el primer paso es tener muy claro qué estás buscando, ¿vale? Para filtrar un poco toda esa información que no nos va a servir, ¿de acuerdo?
Una vez que tengas claro el tipo de empresa que buscas, sector, tamaño y el cargo o el tipo de persona con la que te quieres reunir, porque que no se te olvide que con quien te acabarás reuniendo es con una persona, con quien vas a negociar es con una persona, no con una empresa. ¿De acuerdo? Una vez que tengas esto claro, utiliza LinkedIn como primera herramienta de prospección, ¿vale? Busca la empresa, como te digo, en que estás interesado, utiliza los filtros de LinkedIn para encontrar los cargos de las personas con que quieras hablar y una vez localizadas estas personas y sobre todo antes de enviarle la solicitud de contacto, párate un momento, mira tu perfil y pregúntate a ti mismo, esta persona, la persona que va a recibir mi solicitud de contacto, va a ver algo interesante, se va a sentir interesada, va a ver el valor que tiene para ella el aceptar mi solicitud de contacto. Eso es importante, tienes que darle una vuelta, tienes que revisar el titular, revisar el extracto y revisar la experiencia y asegurarte de que cada parte de tu perfil de LinkedIn hable de los beneficios que tendrá esa persona por aceptar tu solicitud, por aceptar un correo o una llamada, una visita, lo que sea, ¿de acuerdo? Tienes que ser capaz de transmitir desde el titular de tu perfil de LinkedIn los beneficios que tiene tu cliente por simplemente por reunirse contigo, solamente por sentarse contigo, ¿de acuerdo? Bien, cuando tengas claro que tu perfil habla bien de ti, de lo que vendes y sobre todo de por qué esa persona debe aceptar tu solicitud de contacto, envíala, ¿de acuerdo? Si tienes dudas sobre todo sobre cómo escribir esa solicitud de contacto, en las notas del programa te voy a dejar un enlace a un artículo que escribí hace unas semanas en el que hablo de cómo escribir esa solicitud respetando la ley de protección de datos. Y por cierto, si quieres que hable más profundamente de LinkedIn o cualquier otro tema que quieras que comente, dínoslo o a Carlos o a mí y lo incluimos en futuros podcasts, ¿de acuerdo? Vale, volvamos un poco a lo que estábamos hablando. Ya tienes a esa persona localizada, ¿de acuerdo? Yo te recomiendo que no te quedes solamente en lo que ves en el perfil. Fíjate en qué publica, fíjate en qué comenta, fíjate qué está compartiendo y toma nota de absolutamente todo aquello que tenga un mínimo de relación con la oferta que le vas a presentar. Cualquier cosa que haya en su perfil, que haya hecho público, compartido, comentado, etcétera, te puede servir para romper el hielo, para escribir un email, te puede servir para comentar sus publicaciones y con eso conseguir llamar su atención sobre ti, incluso sin haber contactado todavía con esa persona, ¿vale? También te recomiendo que tengas muy en cuenta la información que tiene en el perfil de la empresa y que le des una vuelta también a los perfiles de otros cargos, de otros compañeros suyos, que si bien pueden no ser el cliente o la persona con la que te quieres reunir, sí que pueden estar compartiendo información que te resulte interesante, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Imagina que eres un comercial de telefonía y que quieres reunirte con el director de compras de una gran empresa. Tu interlocutor válido, la persona con la que te quieres sentar, es el director de compras. Pero tú has visto en el perfil del director de recursos humanos una entrevista que le han hecho y en la que habla de una nueva sede que están abriendo, una nueva oficina que están abriendo, ya que tienen que empezar a contratar personal. Esa información debes utilizarla a tu favor. Si están abriendo una nueva oficina, pregúntate si necesitan redes nuevas, si van a tener empleados nuevos. Utiliza esa información tanto para preparar tu propuesta como para ver dónde puede estar el punto de dolor, como simplemente para romper el hielo. ¿De acuerdo? Lo puedes utilizar para un email a la hora de decir algo así como he visto que estáis abriendo una nueva oficina en X sitio y entiendo los problemas que suelen derivar de un nuevo planteamiento. No sé, utiliza cualquier información que veas en el perfil de la persona con la que quieres reunirte, de la empresa y de otros compañeros, utilízalo a tu favor. ¿De acuerdo? Como decía Carlos en el programa, todo esto después se acaba confirmando en persona, pero siempre vas a ir un paso por delante cuanta más información tengas. Piensa que siempre se ha dicho que la información es poder y gracias a Internet, todos, tú y yo incluidos, tenemos a nuestro alcance mucho más poder que hace 10 años. Vamos a ver ahora el punto número 2 del capítulo de hoy.
Estamos viendo cómo una reunión bien cerrada puede mejorar la propia reunión. Y vamos a hablar de cómo puedes mejorar la presentación que haces al entrar por primera vez en la oficina de tu cliente. En el podcast al que estamos haciendo referencia, en el minuto 7 más o menos, Carlos nos habla de la presentación que haces al entrar por la puerta, ¿vale? Vámonos un poco más hacia atrás. Antes de llegar a ese punto, lo más normal, lo habitual es que hayas hablado con el cliente por email, o bien porque te ha pedido información, o bien a raíz del contacto en LinkedIn. Para evitar que ese correo termine en la papelera o en la típica bandeja de esto ya me lo leo cuando tenga un ratito, coge tus emails, échalos un vistazo y enfoca tanto el asunto como el correo en sí únicamente al beneficio que van a obtener tus clientes por recibirte, ¿vale? Me explico un poquito mejor. Seguramente tengas información para enviar a tus posibles clientes, sea información que no puedes cambiar, un dossier, un material que no puedes cambiar porque es el material que te da tu empresa para enviar a los clientes y que es con el que tienes que trabajar. Bueno, pues ahí no. Bueno, si lo puedes cambiar, genial, pero si no puedes hacer nada, tampoco pasa nada. Lo que seguramente sí que puedas mejorar es el texto del correo, ¿vale? Para mejorar un texto, ya sea de un email, de un perfil de LinkedIn, de cualquier tema con el que quieras interactuar con tu cliente, piensa siempre en el beneficio que obtiene ese cliente por hacer lo que tú quieras que haga, ¿de acuerdo? Al cliente solo le van a interesar los beneficios, los suyos, no los tuyos, solamente le interesan sus propios beneficios. Yo te recomiendo que utilices al presentarte una frase muy cortita, pero que incluya el asunto o el tema principal de uno de tus emails o el email al que ese cliente te respondió para cerrar la reunión, ¿vale? Por ejemplo, hola Carlos, soy Laura Fernández, ¿qué tal estás? Hemos hablado por mail sobre cómo puedo ayudaros a cerrar mejores reuniones de venta. Esta frase la estás lanzando cuando ya estás entrando por la puerta de tu cliente, te estás presentando. No solamente te sirve para presentarte, sino que además le has hecho recordar a tu cliente el email que le enviaste, ya sabe por qué estás ahí, y además hay un punto muy interesante, y es que si esa persona ha aceptado reunirse contigo a raíz de un email que le has enviado, es porque a ese email le ha visto un beneficio. Al presentarte y recordarle ese email, está recordando que te recibe porque va a beneficiarse de alguna manera. ¿De acuerdo? Si en estos correos hablas de beneficios para tu cliente, desde el primer momento, la persona que tienes al otro lado te va a relacionar con un beneficio para su empresa. Es decir, todavía no te has sentado a hablar con un posible cliente, fíjate que no te ha contado su problema y tampoco tienes clara qué solución concreta le vas a ofrecer, pero si has hecho un buen trabajo previo, tienes más claro quién es, tienes una idea de qué necesita y estarás relacionándote con un beneficio para su empresa. Después, tras esta sencilla frase, incluyes el motivo para presentarte del que habla Carlos en el minuto 8. Luego ya sigues con tu presentación o con tu exposición, ¿de acuerdo? Continuamos. Vamos a ver el punto número 3 del capítulo de hoy. Tú ya te has presentado y ahora vienen las preguntas de caracterización. En el minuto 9, más o menos, Carlos habla de las preguntas de caracterización que le haces a tu cliente tras presentarte, ¿de acuerdo? Hay una serie de preguntas que puedes resolver antes de la reunión. De esa manera vas a aprovechar mucho mejor el tiempo que le estás dedicando a tu cliente, ¿de acuerdo? Y ponte en esta situación. Tú tienes enfrente al director de compras y vas a ofrecerle un producto financiero, ¿de acuerdo? No tienes muy claro entonces si te tienes que reunir con el director de compras o es con el director financiero quien va a tomar la decisión de compra. Igual que antes hemos visto que antes de la reunión tiene que haber una conversación por email, en esa conversación puedes incluir una pregunta en la que resuelves esa duda, ¿vale? Por ejemplo, en el email escribes algo así como: Carlos, tú eres el director de compras de tu empresa. El martes que viene te voy a presentar una solución a X problema financiero y para hacer más efectiva la reunión, me gustaría saber si deberíamos incluir al director financiero también de la empresa. Llegados a este punto,
Cuando el director de compras, en este caso, te responda a tu correo, pueden pasar varias cosas. Una, que realmente con quien te tengas que reunir es con el director financiero, no con el director de compras. Eso no lo veas como un paso atrás, que te diga, no, mira, lo siento, pero no es conmigo con quien tienes que hablar esto. No lo veas como un paso atrás, al contrario. Imagínate que te reúnes con el director de compras, presentas un presupuesto, haces un seguimiento y después de X tiempo, después de un mes, 2 meses de trabajo, te dicen que no, mira, lo siento, pero es con mi compañero con quien te tienes que reunir. Si en ese primer email, antes incluso de haber cerrado la reunión, la persona con la que estás hablando te resuelve esa duda y te remite a la persona correcta, perfecto, habrás ahorrado un montón de tiempo y habrás ahorrado un montón de trabajo en balde. Otra opción es que tengan que estar los dos juntos en la reunión, ¿de acuerdo? En ese caso, cuando tú preguntes, ¿deberíamos incluir al director financiero en la reunión? Lo normal es que te diga que sí. Quizás cueste un poco más encajarlo en la agenda, ¿de acuerdo? Porque ya son 3 personas las que tienen que encajar la agenda. Tú, el director de compras y el director financiero. Pero en el momento en el que te reúnas con ellos, vas a tener a los dos interlocutores válidos dentro de una empresa, lo vas a tener cara a cara. Les vas a explicar a los dos la misma información, ¿vale? A los dos les puedes hacer la misma presentación. ¿A quién no le ha pasado haber hecho una presentación estupenda, una presentación maravillosa y que luego al pasar la información de una persona a otra dentro de tu empresa, llamémoslo empresa objetivo, al pasar esa información lo han resumido en 2 frases que para nada hablan del valor que les estás aportando? Al tener a esas 2 personas en la misma sala, vas a poder transmitir mucho mejor el valor de lo que ofreces. Con esa preguntita que has hecho en el email, podrás saber si los tienes que tener a los dos en esa sala. Y la tercera opción lo tercero que podría pasar es que la única persona con la que tengas que hablar sea el director de compras, ¿vale? Lo habéis resuelto por email, lo tienes delante en la reunión. El tiempo que vas a estar con esa persona sentado cara a cara lo puedes utilizar mucho mejor. No tienes que volver a preguntarle si es la única persona que toma una decisión, etcétera. Puedes dedicarte a otros temas, a tu presentación o a hacerle otras preguntas, porque ya has resuelto esta duda de si es el interlocutor válido o no. Igual que pasa con esta duda, plantéatelo para cualquier otra información que necesites saber. Por ejemplo, imagínate que necesitas asegurarte del número de empleados que tiene esa empresa o de si tienen varias sedes en X ciudades. Son pequeños detalles que no cuestan mucho resolver por email y que te van a ahorrar mucho tiempo para después entrar en preguntas más profundas cuando estés sentado cara a cara con tu cliente. Y vamos con el punto número 4, el último del día de hoy. Ahora quiero hablarte de cómo podemos mejorar la estrategia de hurgar en la herida antes de sentarte en el despacho de tu posible cliente. Carlos nos habla de esta estrategia en el minuto 17 del podcast en el que resolvía la duda que le planteaba hace unas semanas. Él nos explica que debemos llevar una serie de preguntas o frases listas para tocar el punto de dolor o el problema que puede tener un potencial cliente. Que, por cierto, no sé vosotros, pero a mí me parece estupenda, me parece muy de crack esa frase que utiliza él de si esto es un problema, ¿por qué no le habéis puesto solución o por qué no lo habéis solucionado ya? Y después deja un silencio. Esa frase me parece estupenda, pero es una frase que va a surgir en una conversación cara a cara. Es muy difícil que surja a lo largo de un email. ¿Cómo hacemos para mejorar esta parte de la reunión presencial? Lo que vamos a hacer es enfocar los emails hacia el punto de dolor o el problema que quieras resolver a tu cliente. Puede ser uno, pueden ser varios. Sí que recomiendo que cada email toque un punto distinto, toque un problema distinto. Si no, el email queda demasiado difuso. Una estrategia muy lógica y muy interesante para este tipo de correos puede ser la de primero te presentas, hablas del punto de dolor o el problema que tenga tu cliente y después hablas del beneficio por recibirte, que casualmente resuelve el problema que le has presentado en el punto anterior, ¿vale?
Si los correos los enfocas a resolver un problema, un dolor, y el cliente está viendo que es un beneficio recibirte para resolver ese problema, la reunión estará enfocada a resolver un problema concreto. Ya no solamente irá enfocada a hacerle una presentación, a que te conozca, etcétera, sino ya tendrá un objetivo mucho más claro. Te voy a poner un ejemplo de cómo enfocar un email tocando un punto de dolor concreto, ¿vale? Imagina que vendes un servicio de CRM para empresas. Por ejemplo, tu cliente sabe que lo necesita, pero no acaba de decidirse. No hace nada más que comparar ofertas. Al tenerlo delante, utiliza la frase de Carlos, por supuesto, pero antes de cerrar la reunión, enfoca el correo al beneficio que tendrá tu cliente si deja de perder el tiempo, deja de mirar opciones y te contrata de una vez por todas el CRM a ti. Es decir, el cliente te va a cerrar una reunión en función de ese correo en el que de alguna manera ya está viendo que es más útil comprarte a ti el servicio que seguir dando vueltas, ¿de acuerdo? Es un correo muy bien enfocado a resolver un problema concreto, la pérdida de tiempo por ver demasiadas opciones, ¿vale? Hasta aquí mi aporte profesional en el podcast de venta inteligente de hoy. Hemos visto cómo mejorar el trabajo previo a la reunión, hemos visto cómo mejorar la presentación al entrar en la oficina de tu cliente y hemos visto también cómo hacer que las preguntas de caracterización sean lo más profundas e útiles posible y además cómo aprovechar los puntos de dolor o los problemas de tu cliente para cerrar esa reunión. Espero que te haya sido útil el repaso que le hemos dado a varios de estos puntos que se pueden mejorar con una buena estrategia de cierre de reuniones. Mi colaboración en Venta Inteligente está pensada para transmitirte mi experiencia al cerrar reuniones con grandes empresas. Por eso, si quieres que profundicemos en temas como puede ser la llamada telefónica, la escritura de ventas o cómo trabajar de manera comercial con el perfil de LinkedIn, solamente tienes que o bien decírselo a Carlos, escribirme un email a laurafd@enzimatica.es, o si quieres aprender un poquito más de nuestro trabajo, échale un vistazo al blog de enzimatica.es. De todas formas, y sea como sea, dentro de 4 semanas me encontrarás en el podcast de Venta Inteligente. Espero haberte sido útil, que tengas un gran día y hasta el próximo programa.